Amados hermanos, Dios les bendiga, el Señor les guarde. Es para mí un privilegio el poder estar hoy frente a ustedes hablando la palabra del Señor, esa palabra que es la única que tiene palabras de vida eterna. Por eso, cada vez que tengo la oportunidad de compartir, así sea lo más pequeño de la palabra de Dios, yo me siento muy honrado. Charles Spurgeon decía, si Dios te ha llamado para ser predicador de la palabra, no te rebajes en el camino para convertirte en rey. Es un gran privilegio el poder exponer la palabra de Dios. Yo estoy muy contento porque el domingo pasado, después de muchos meses de no poder congregarnos, tuvimos la oportunidad de congregarnos en el templo, estuvimos con algunos de los hermanos alabando y glorificando el nombre del Señor y para mí eso fue motivo de alegría. Quiero decir que como se han dado las circunstancias, algunos hermanos aún prefieren no congregarse todavía y yo quiero que si usted todavía no siente congregarse, se sienta tranquilo, siéntase en paz. Eh, Le amamos, le seguimos amando igualmente. Vamos a mirar si quizás más adelante es posible y tenemos los medios para transmitir el servicio desde la iglesia el día de los domingos. Y mientras tanto, el del día miércoles vamos a seguir haciéndolo de manera virtual a través de esta plataforma de YouTube para poder llegar a los hogares de los hermanos de la congregación RMC. Pero si usted quiere congregarse, si usted quiere acompañarnos en los servicios del día domingo, es a las 9 de la mañana. Vaya tranquilo, ya estamos siguiendo todos los protocolos de bioseguridad. eh, Lavado de manos, uso de mascarilla, distanciamiento social, todo lo que las normas exigen. Y a veces estos protocolos son un poco cansones, pero debemos sujetarnos a las leyes, debemos obedecer a los requisitos que se han establecido. Primero porque es por nuestra propia seguridad y segundo porque es bueno y agradable delante de Dios que demos ejemplo como cristianos. Eh, Muy contento, pudimos estar nuevamente, ver a algunos hermanos fue motivo de gran gozo y le damos gracias al Señor por eso. Así que si usted quiere unirse, vamos a estar a través de los grupos insistiendo para que hagamos la prescripción. Es muy sencillo, son unos pasos muy sencillos. Ya tenemos los datos de casi todos los hermanos, entonces solo es confirmar asistencia entre semana y llegar puntuales el día domingo. Ojalá 10 minuticos antes de las 9 de la mañana para que una vez llegada la hora de inicio al culto podamos gozarnos delante de la presencia del Señor. Y bueno, vamos a la palabra del Señor. Yo quiero que usted, ahí donde esté, incline su rostro, cierre sus ojos y vamos a orar para que el Señor sea hablándonos hoy de una manera poderosa. Amado Dios, te doy gracias porque tú eres bueno, porque tu misericordia es para siempre. Señor, hoy que vamos a meditar en tu palabra, te pedimos Espíritu Santo de Dios, tú que eres el inspirador de esta palabra, tú seas iluminándonos, tú seas abriendo nuestros sentidos espirituales, para que hoy, Señor, todo lo que sea expuesto a través, Señor, de tu palabra, sea llegando a lo más profundo de nuestro corazón y sea dando fruto, que es lo que tú quieres, Señor, que seamos oidores y hacedores de tu palabra. Te doy gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, hermano, vamos a ir a la palabra de Dios. Hoy estoy desde mi casa, así que disculparán el ruido, si escuchan por ahí al perro, al gato, al vecino martillando, aquí se escucha de todo, pero espero que usted pueda ignorar eso y podamos concentrarnos en este pequeño pensamiento que vamos a estar dando en este momento.
Y hoy quiero hablar sobre el tema, algunas características de un líder de Dios. Algunas características de un líder de Dios, quiero hablar específicamente de tres. Para usted que es líder, para usted que quiere ser líder y quiere que Dios lo utilice, eh, esa palabra va a ser de bendición. Y para eso quiero que me acompañe al libro de Marcos, capítulo 3, y vamos a leer desde el verso 13 hasta el verso 15. Esos tres versículos lo leemos en la presencia del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Después subió al monte y llamó así a los que él quiso, y vinieron a él. Y estableció a 12 para que estuviesen con él y para enviarlos a predicar, y que tuviesen autoridad para sanar enfermedades y para echar fuera demonios. Ese es el texto de Marcos, donde nos habla de la elección de los 12 apóstoles. Sabe que el Señor escogió 12 apóstoles dentro del grupo de discípulos que tenía. Era un grupo de discípulos más grande, pero dentro de ese grupo escogió a 12. Y dice la palabra del Señor que el Señor llamó así, versículo 13, ¿a quiénes? A los que Él quiso. Dice que llamó a los que Él quiso. Entonces, la primera característica de un líder de Dios es que un líder de Dios es un hombre llamado por Dios para servirlo. Yo quiero repetirte esto, que es importante. Un líder de Dios es un hombre llamado por Dios para servirlo. Mi amado hermano, sin el llamado de Dios, nadie puede servir a Dios. Alguien puede tener los dones, ¿cierto? Puede tener la experiencia, puede tener los talentos, puede tener una gran capacidad intelectual, pero sin el llamado de Dios no puede liderar a su pueblo. Porque siempre, siempre, siempre es Dios quien busca a sus líderes. Porque ese llamado, mi amado hermano, es precisamente el que califica al líder para servir a Dios. Es el llamado de Dios el que califica a alguien para servir en la obra de Dios. No es su santidad, no es su grado de santidad, como vemos en la vida de estos 12 discípulos, que cuando fueron llamados no cumplían los requisitos para representar a Dios de una manera correcta. Y a decir verdad, hermano, después de muchos años, creo que podemos decir que algunos hasta nos quedamos cortos en representar a ese gran Dios, ¿no? Ahora, Dios llama y luego comienza a transformarnos y a equiparnos. Primero nos llama y después de que nos llama nos comienza a transformar, nos comienza a equipar y yo quiero que usted vea cómo ciertamente la Biblia habla de que es Dios quien nos hace ese llamado. Primera de Samuel, capítulo 13, verso 14, la segunda parte dice: el Señor ha buscado para sí un hombre conforme a su corazón. Ah, qué interesante dice, ¿no? ¿Quién es el que ha buscado? El Señor ha buscado para sí un hombre. Dice Ezequiel, capítulo 22, versículo 30, que es un versículo muy conocido por todos. Dice: busqué entre ellos alguno que levantara un muro y se pusiese en pie en la brecha delante de mí a favor de la tierra, para que yo no la destruyese, y no lo hallé. Entonces vemos como Dios es quien busca, ¿no? Dice que Dios buscó
entre alguno que levantara un muro y se pusiera en pie delante, hiciera brecha delante de él a favor de la tierra para que no la destruyese y que no lo halló. Pero es Dios quien busca, ¿no? Es el Señor quien eligió a Abraham. Fue el Señor el quien le dijo a Moisés, a cada uno de los profetas del Antiguo Testamento, a los discípulos del Nuevo Testamento. Es el Señor quien se da a esa búsqueda y quien pone su sello sobre cada uno de aquellos a los que Él llama. Dios levanta a sus líderes conforme a lo que Él esté planificando en cada momento de la historia. Mi amado hermano, o sea que el llamado depende de Dios y Dios llama en base a lo que Él quiere hacer en ese momento determinado de la historia. O sea que la necesidad del plan de Dios, determina qué tipo de hombre Él va a levantar o Él va a llamar para cumplir ese plan. Por eso, mi amado hermano, es que no es apropiado andar comparando a los líderes entre sí, andar comparando los ministerios entre sí, porque, hermano, cada uno recibimos un llamado especial, individual, específico, una misión específica, ¿cierto? Que es diferente a la de cualquier otro. En su momento, Dios levantó a un Abraham, ¿cierto? Que era, dice la Biblia, más bien como un ganadero, pero años más tarde levantó a un Moisés, que había sido criado en el palacio de Faraón. Después llamó a un David en medio de las ovejas. O sea, el Señor siempre llama a hombres según la necesidad de lo que Dios quiere hacer en ese determinado momento de la historia. Porque esa es la soberanía de Dios. Esa es la soberanía de Dios. La Biblia dice aquí, donde leímos, dice que Él llamó así a los que Él quiso. Él llamó a los que Él quiso. ¿Por qué los llamó? ¿Porque eran mejores que los demás? No. ¿Los llamó porque sabían que no les iba a fallar? No. Los llamó porque Él quiso. Simplemente porque Él quiso, porque esa es la soberanía de Dios. Porque Dios en su infinita misericordia nos ha llamado a servirle, no porque tenemos algo especial o algo diferente o somos superiores a los demás, simplemente por su misericordia, por su soberanía, porque Él ha querido de una u otra manera utilizar nuestras vidas en beneficio de su obra. Entonces, en primer lugar, una característica de un líder de Dios es un líder que es llamado por Dios, porque es Dios quien llama y que Dios lo llama para servirlo, para servirlo. Una segunda característica de un líder de Dios cuando Dios lo llama es la falta de preparación del líder en el momento de su llamado. Y hermano, de eso podemos dar testimonio todos los que hacemos parte del servicio en la obra del Señor. La falta de preparación del líder cuando Dios lo llama. Porque cuando se produce ese llamado, amado hermano, cuando Dios lo llama a uno a servir en su obra, uno no está preparado. Uno todavía no está equipado para ejercer esa función. Sobre todo en la formación del carácter. En la formación del carácter. Porque uno puede tener habilidades, talentos para hacer ciertas cosas, pero muchas veces Dios, o sea, el carácter de uno tiene que ser transformado, tiene que ser trabajado de parte de Dios. Y usted lo ve en la vida de los hombres que Dios llamó en la Biblia
para servirles. Cuando Dios llamó a Abraham, Abraham que era un mentiroso, ¿cierto? Jacob, Jacob era el engañador de los engañadores, ¿cierto? Moisés, Moisés era un hombre soberbio, Moisés era un hombre violento. La Biblia dice que él asesinó a un egipcio. Y después de 40 años en el desierto se encuentra que la Biblia dice que Moisés era el hombre más manso sobre la tierra, pero tuvo que Dios llevarlo al desierto 40 años para convertirlo en ese hombre manso. Pero en el momento de su llamado, o sea, él no estaba preparado para eso. ¿Qué podemos decir de Pedro, de Juan y de Jacobo, que eran hombres impetuosos, impulsivos, ¿verdad? Se recuerda que a Jacobo y a Juan eran llamados los hijos del trueno por su temperamento. Recuerda que cuando ellos no los quisieron recibir en una ciudad, dijo: Señor, ¿por qué no oramos que descienda fuego del cielo y los consuma a todos? Este era el ministerio que ellos pensaban que debía hacerse, porque su carácter tenía que ser trabajado todavía. ¿Quién era Tomás? Un hombre falto de fe. Cuando Dios lo llamó a ser, pues ya era parte de los dos, hermano, y Dios lo llamó, pero había un área de su vida que todavía necesitaba ser moldeada, que era su fe, pero así lo llamó Dios. Cuando Dios llamó a Pablo, ¿quién era Pablo? Pablo era un cruel perseguidor de los cristianos. De hecho, cuando el Señor se le cruza en el camino en Damasco, venía de perseguir a la iglesia y iba a perseguir a continuar persiguiendo a la iglesia. Entonces, quizás usted se pregunte, bueno, entonces, ¿por qué fueron escogidos si todos tenían tantas debilidades? ¿Cierto? Si tenían tantas fallas, si tenían tantas equivocaciones, ¿por qué Dios los escoge? Y también apliquémoslo a nosotros mismos. ¿Por qué Dios nos escoge cuando aún tenemos tantas imperfecciones, cuando aún tenemos tantas faltas, cuando aún tenemos tantas fallas, ¿cierto? Pero hermano, la respuesta es por pura gracia. Por pura gracia. Porque nuestras incapacidades, hermano, hacen brillar mejor el poder de Él. Y nos dejan entender y nos dejan comprender de una manera completa que todo es de Él, por Él y para Él. Y podemos entender que la obra de Dios crece, no por nosotros, mi amado hermano, y tristemente muchas veces ni siquiera a través de nosotros, sino a pesar de nosotros. Para que se cumpla esa palabra que dice: ciertamente el poder de Dios se perfecciona en nuestra debilidad. Y esa debilidad nuestra agranda la gloria de Dios. Esa incapacidad nuestra agranda la imagen de Dios, porque entendemos que todo lo hace Él para la gloria y la honra de su nombre. Somos personas comunes, ordinarias, que Dios utiliza para hacer cosas extraordinarias. Y en tercer lugar, porque no quiero alargar mucho esta enseñanza, en tercer lugar, cuando Dios llama, el líder está dispuesto a dejar la seguridad de lo que estaba haciendo. Cuando Dios llama, el líder está dispuesto a dejar la seguridad de lo que está haciendo. Y está dispuesto a dejar lo que está haciendo para abrazar ese desafío que Dios le pone delante. Para abrazar ese reto que Dios le está colocando delante de sus ojos. Y asume todos los riesgos, hermano. Cuando un hombre es llamado, asume todos los riesgos. Yo creo que
el ejemplo más certero que encontramos en la Biblia es el llamamiento de Mateo, de Leví, que él era recaudador de impuestos. La Biblia dice que él estaba a la mesa recogiendo los impuestos. El Señor pasa al lado de él y le dice, sígueme. Y la Biblia dice que este hombre, al instante, dejándolo todo, le siguió. Mi amado hermano, una sola palabra de Jesús transformó y cambió la vida de este hombre. Fue suficiente para que él abandonara todo lo que estaba haciendo y le siguiera a Jesús. A él no le importó ese trabajo que tenía. Era un trabajo, hermano, que muchos quisieran hacer. Créame que en el momento en que él se levantó y siguió a Jesús, más de uno quería ese puesto y estaba dispuesto ahí para ocupar el puesto de Mateo. O sea, era algo que él no iba a encontrar después si se arrepentía y si regresaba, porque ya otro lo estaría haciendo. Pero una sola palabra de Cristo fue suficiente para que este hombre dejara lo que estuviera haciendo y para que, como dice la Biblia, nunca más volviera a mirar atrás, nunca más regresara a mirar lo que estaba quedando atrás. Amado hermano, Abraham dejó su tierra y su parentela sin ninguna otra garantía más que la voz de Dios. Sin ninguna garantía de parte de Dios. Dios le dijo, deja tu tierra, tu parentela y te mostraré la tierra que te daré, pero no le dio explicaciones dónde quedaba esa tierra, cómo iba a ser el plan detalladamente para convencer a Abraham de lo que estaba haciendo. No. Abraham dejó todo, su tierra, su parentela, solamente como garantía la voz de Dios. Moisés, la Biblia dice que Moisés dejó a un lado todos los tesoros de Egipto. Dejó atrás el palacio del rey, una vida de rey. Dice, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los placeres temporales del pecado. Eso lo dice en Hebreos 11:25. No escatimó estar en la casa de Faraón. Dijo, prefiero ser maltratado con el pueblo y abandonar todo esto por amor al llamado que Dios le había hecho. Pedro, Jacobo y Juan dejaron sus redes sin ninguna garantía de sustento, salvo su confianza en Dios. Pablo dejó su posición privilegiada de fariseo, de venir de una familia de tradiciones para abrazar el llamado de Cristo. Y después de que hizo eso, dijo, y todo lo que yo antes estimaba como de valor, ahora lo tengo por basura, por amor al conocimiento de Cristo Jesús. Entonces, el llamado de Dios, cuando un hombre es llamado, hermano, no mide riesgos y deja lo que tenga que dejar para cumplir ese llamado que Dios le está haciendo. Cuando una persona vive gozosa, vive contenta, a pesar de no estar haciendo aquello que él entiende que Dios lo llamó a hacer, sin duda alguna él habrá equivocado ese llamado. Mi hermano, en otras palabras, si, por ejemplo, tú crees en tu corazón que sientes el llamado a ser pastor, pero vives feliz sin serlo, tristemente puedo decirte que no fuiste llamado a pastorear, porque una persona con un verdadero llamado no puede sentirse satisfecha hasta que no comience a ejercer ese llamado que Dios le está haciendo. No sé si soy claro. No sé si soy claro. O sea, yo no puedo decir que siento el llamado de Dios a hacer algo y sentirme satisfecho haciendo otra cosa. Porque Dios pone el querer como el hacer. Y tú vas a estar insatisfecho. Si ese llamado es genuino y verdadero, vas a estar insatisfecho haciendo cualquier otra cosa hasta que no estés
ejerciendo aquello a lo que Dios te ha llamado. Y si ese llamado es el de pastorear, entonces como dijo un predicador, no vas a estar satisfecho hasta que empieces a oler a oveja. Porque la única manera en que una persona se siente satisfecha es ejerciendo ese llamado al cual Dios le ha mandado, porque eso le consume el corazón, porque eso es lo que le da la seguridad de hacer y de correr, o sea, de correr los riesgos y de dejar todo lo demás por cumplir el llamado que Dios le ha dado. Espero no haberme extendido tanto, mi amado hermano, pero el llamado de Dios, las características de un líder llamado por Dios, es que el líder es llamado por Dios para servirlo. Dios es quien lo llama y lo llama con el propósito de servirle. Otra característica del líder de Dios es que cuando Dios lo llama, él no está preparado en el momento de su llamado. Ya después Dios empieza a trabajar con él, a prepararlo, a instruirlo, pero en el momento del llamado no está preparado. Y en tercer lugar, una característica de un líder de Dios es que cuando Dios lo llama, deja a un lado todo lo demás para darle prioridad a aquello a lo cual Dios lo está llamando. Espero que esta palabra, esta reflexión haya sido de bendición para tu vida. Compártela, comparte el link de este video, compártela con tus amigos, con otros cristianos. Alguien necesitará esta palabra de parte de Dios. Y gracias por tu atención. Recuerda que ya nos estamos congregando. Si quieres acompañarnos, domingo 9 de la mañana, ya te esperamos. Si en tu corazón todavía está el no congregarte aún, tranquilo, te seguimos amando y estaremos haciendo iglesia a través de estos medios virtuales. Inclina tu rostro y vamos a darle gracias a Dios por la palabra. Amado Dios, te doy gracias porque tu palabra siempre nos edifica, nos levanta y nos sustenta. Gracias, mi Cristo, porque tú eres bueno, porque para siempre es tu gran misericordia. Señor, cada vez que tu palabra es expuesta, tu pueblo es edificado, restaurado, exhortado y fortalecido. Gracias porque tu palabra nos hace fuertes y nos hace una iglesia verdadera, sostenida sobre la roca. Te doy gracias en el nombre de Jesús. Amén, amén. Mi amado hermano, Dios te bendiga, el Señor te guarde y hasta una próxima oportunidad.